Bueno, un día ya ha pasado entonces desde estos ataques ocurridos en Francia y hasta ahora las autoridades cifran en 129 los muertos tras estos atentados y entre ellos, como ya está dicho, 3 chilenos. Queremos hacer un análisis de lo que ocurrió y para eso nos acompaña en CNN Chile el cientista político Pierre Lebret. Pierre, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Francés además. Francés. Sí. Avecindado en Chile hace 10 años, me decía. Llegué el 2003, sí. Viví en París entre el 2009 y el 2011. Pierre, te quería preguntar, lo conversábamos justo antes de entrar en la nota, ¿cómo puede sentirse hoy un parisino, un francés en general, que pese a tener claro que estos atentados podrían producirse, de todas maneras no pudieron ser evitados? Yo creo que primero mucho dolor, mucha consternación, mucha rabia. Yo creo que todo el pueblo francés y la humanidad en general, Obama dijo, es un ataque a la humanidad. Y hay que lamentar también las pérdidas aquí de chilenos, ¿no? O sea, 3 personas de nacionalidad chilena murieron. Y un parisino, un francés, yo hablé con mi familia esta mañana y se sienten extraños cuando el presidente habla de un estado de guerra. Son cosas que no se ven desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, es un ambiente muy, muy raro. La alcaldesa de París dijo que París estaba de luto, pero París estaba de pie. También son mensajes de unidad y el embajador Marc Giacomini en Chile lo dijo muy claramente: hay que esforzarse en llamar a la unidad del pueblo, de un pueblo multicultural, que es el pueblo galo. Mira, quiero entrar precisamente en eso porque Francia tiene una gran cantidad de migrantes también islámicos, ¿no? De África y también del mundo árabe, no solamente de ahora, sino de generaciones anteriores, los 50 y los 60. Que son franceses. Que son franceses, claro. Pero precisamente hemos estado escuchando durante los últimos años, diría yo, que hay muchos de ellos que van precisamente a Siria, que es el foco del conflicto ahora, para unirse a ISIS. Y también tenemos que ver lo que ocurrió ayer, que un francés de ascendencia islámica se radicaliza dentro de Francia y comete atentados en su propio país. Hay franceses, hay nacionales, hay personas de origen islámico que están siendo entrenadas, ¿no? El tema es que cómo uno analiza lo que le pasa en la cabeza de estos jóvenes que finalmente se dejan ser manipulados por fundamentalistas religiosos para ir a Siria o en el Sinaí en Egipto o en otros estados donde opera el Estado Islámico. ¿Qué pasa? Porque es muy psicológico finalmente. Ahora, es muy difícil de saber qué pasa en la cabeza de los jóvenes, qué pasa en Francia. Entonces, ¿no hay un problema de integración? Eso es lo que te menciona, que no estábamos en vivo, pero un problema de integración quizás de educación, de falta de oportunidad de trabajo, etcétera, etcétera. Quizás es un problema de la integración a nivel nacional, pero yo creo que el Estado Islámico, primero que nada, nadie pensaba, cuando los países europeos apoyaban las primaveras árabes, los estados europeos, apoyaban las poblaciones civiles de reivindicar sus derechos civiles, ¿no? Mejores oportunidades en los países como Siria, en los países como Egipto, en los países como Libia, etcétera, etcétera. Se apoyó a esos países justamente para apoyar a las poblaciones civiles, pero nunca se pensó que el Estado Islámico, grupos terroristas, iban a retomar por detrás, por así decirlo, ¿no?, tanto poder de dominación sobre las poblaciones civiles. Bueno, ahí pudo haber un error de las potencias que la apoyaron, de Estados Unidos, Francia entre ellas, porque si bien es cierto, se sacaba un dictador, ¿cierto? Generalmente se trató de dictadores que actuaban contra su propio pueblo, sí. Y es el caso de Assad también en Siria, pero se quedó luego en un vacío, en pueblos que realmente no están acostumbrados al ideal de democracia que nosotros conocemos en Occidente. Hablando como cientista político y como analista, y como francés también, yo sé que el gobierno francés apoyó mucho la oposición a Bashar al-Assad, una oposición democrática, no era un grupo terrorista. Son la oposición de Bashar al-Assad, que fue varias veces a París, justamente los amigos de Siria. Hubo varias cumbres en Europa, también con Hillary Clinton en Estados Unidos, donde se daba ese apoyo, ¿no?, de la comunidad internacional para lograr un acuerdo con Bashar al-Assad, una posible salida de Bashar al-Assad. Entonces, decir que es un vacío o es un error, nunca es un error de apoyar a las aspiraciones de las poblaciones civiles en países de Medio Oriente. Aun cuando efectivamente la vida en esos países no haya sido en este, y repito, ideal de democracia que nosotros conocemos en Occidente. Exacto, son diferencias culturales. ¿Sí? Sin embargo, la vida de las personas es lo que prima. Pero cuando uno escucha a Bashar al-Assad
hoy día las declaraciones diciendo que es Francia que promueve el terrorismo por su política exterior, eso es una barbarie. O sea, escuchar eso a mí me consterna como cientista político, como ciudadano, porque Francia defendió a las poblaciones civiles en su país, porque hay que recordar que la primavera árabe empezó en Siria justamente una reivindicación, perdón, me cuesta esa palabra, en contra del régimen dictatorial de Bashar al-Assad. Así empezó la guerra civil en Siria, no por el Estado Islámico. Como en Libia contra Gaddafi. Exactamente. Y Sí. etcétera. Así también en Egipto, pero son países que ninguno de ellos tiene una estabilidad política en el día de hoy. Hoy día no, exacto. Ahora, más allá, respecto a lo que pueda venir por Túnez lo está logrando de a poco, no es fácil, pero hay avances bastante notorios. Te quería preguntar en relación a lo que pueda venir por el conflicto de Siria ahora, donde sabemos hay potencias enfrentadas. Está Rusia apoyando Sí. a Bashar al-Assad y Estados Unidos por otra parte, pero Rusia sufre un atentado de parte del ejército islámico la semana pasada, Sí. del avión, pues ya está casi comprobado que fue un atentado, más de 220 muertos. Y se suma a este ahora sufrido por Francia. ¿Puede que logren superar esos problemas que los han enfrentado en el territorio sirio para unirse contra el Estado Islámico ahora sí? Mira, y recordar también el atentado en el Líbano, en Beirut, donde 43 personas murieron también. O sea, en 2 semanas murieron, no sé si es una cifra, es muy impresionante, ¿no? Esto no para y no va a parar ahí. Unirse frente al Estado Islámico es posible. La condición de Francia y de Estados Unidos fue justamente cualquier operación con Rusia pone la condición de sacar a Bashar al-Assad, ¿no? Esa era la condición. No sé qué va a pasar ahora. Había un ex canciller francés que decía habría que unirse como lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt, Stalin y los países de Occidente, ¿no?, contra el nazismo. ¿Seremos capaces de unirnos a Rusia, quien defiende el régimen de Bashar al-Assad, para enfrentar al Estado Islámico? Como primera necesidad, quizás, yo no tengo esa respuesta, pero quizás sea una solución para enfrentar en primera instancia el Estado Islámico en Siria y en otros países de la región del Medio Oriente. Pero claro, esa respuesta la vamos a ver en los próximos días, ¿no? A propósito de guerras mundiales. Sí, me preguntaron lo mismo en la mañana en la radio. Sí, es que queda evidente, sobre todo cuando tú lo mencionas, porque el Papa ha hecho referencia a esta tercera guerra mundial. Sí. Son dichos muy fuertes. Hablar de una tercera guerra mundial, yo creo que hay que matizar un poco. Es otro tipo de guerra. El presidente francés dice que estamos en guerra, que Francia está en guerra, sin lugar a duda, pero claramente es otro tipo de guerra. Si es guerra mundial, sí, porque involucra diferentes actores, pero no es estados contra estados. El Estado Islámico está muy bien organizado, pero no es un estado. Es otro tipo de actor, ¿no? Cuando teníamos en la Segunda Guerra Mundial una coalición contra otra coalición, contra el nazismo, que es la Alemania, eran países que confrontaban posturas, ideología frente a o sea, para expandir, ¿no? O sea, el tema del nazismo, Sí. pero hoy en día es muy distinta la situación. Una guerra de la civilización contra la barbarie, palabras de Rajoy. Algunos analistas dicen que nuestra civilización en Occidente está en peligro. Son palabras... Pero eso podría graficarlo mejor que Sí. la comparación con una guerra mundial anterior. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que hay un choque. Tampoco me gusta hablar de choque de civilizaciones, como lo decía el libro de Huntington, ¿no? Pero es complejo. Es muy complejo hablar de choque de civilización de tercera guerra mundial, porque eso además trae el peligro de que en Francia o en territorio europeo vamos a estigmatizar, ¿no?, el musulmán. O sea, el musulmán no tiene nada que ver con lo que está pasando con los grupos terroristas, y eso hay que dejarlo muy claro. Esperemos que los efectos políticos en Francia, y recuerdo las palabras del embajador de Francia en Chile, la unidad es lo primordial. Francia es un pueblo multicultural desde hace décadas, y hay que reconocer nuestra identidad en lo multicultural justamente para evitar la estigmatización. Correcto, y sobre todo porque puede producirse un caldo de cultivo ahí para islamófobos, ¿no? Exactamente, y la extrema derecha francesa. La extrema derecha francesa. Pierre, se nos está acabando el tiempo ya, pero te quiero agradecer por esta entrevista para conversar de este tema delicado, por cierto, por lo que implica para los países europeos en su convivencia interna. Pero antes de terminar, Sí. te quiero preguntar, ¿Francia o los franceses estarían dispuestos a dejar de lado un poco de sus bien ganadas libertades en aras de más seguridad?
a partir de lo que han vivido durante los últimos En tiempos? Francia existen leyes que permiten justamente resguardar mayor seguridad. O sea, el estado de emergencia que decretó François Hollande, que dura 12 días, porque el estado de emergencia dura 12 días y al día 12 el Parlamento, el Congreso vota para que esto sea definitivo hasta que el presidente lo suspenda en caso de que las condiciones estén mejor para el pueblo galo y el territorio nacional. Los franceses yo creo que hoy día respaldan totalmente la acción del presidente de mantener ese estado de emergencia, y hay que recordar que el próximo mes viene la Cumbre de Clima Internacional Mundial de la COP21 en París, donde van a estar los líderes internacionales, y elecciones regionales. O sea, millones de franceses van a tener que acudir a lugares de votación. Con los desafíos de seguridad que se implican. Exactamente. Pierre, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien.